Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un comunicado oficial, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, aceptó la invitación al diálogo propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, pero sin represión y acompañado de personalidades que generen confianza. El dirigente liberal reafirmó que para garantizar el éxito del diálogo, este debe ser dirigido, convocado y acompañado por personalidades de entero crédito que generen confianza. También aseguró su disposición al diálogo franco, sincero, en condiciones de igualdad de partes y sin ningún tipo de represión que solucione la situación política actual, de la que lamentó las muertes posteriores a las elecciones y que no se haya actuado oportunamente con anterioridad. Zelaya reiteró que el pasado 22 de noviembre el Partido Liberal presentó una propuesta de diálogo que incluye la solución de la crisis social y electoral actual. El comunicado reitera el abordaje de un pacto de nación que traza una línea de conducta que deben de seguir las fuerzas políticas para acercarse a una democracia sustantiva, creíble y eficiente que genere convivencias armónicas. Asimismo, constituir una nueva autoridad suprema electoral, la aprobación de una nueva ley electoral y un nuevo registro nacional de las personas, derogar la ley de secretos oficiales y de clasificación de la información, aprobar la ley de colaboración eficaz y el plebiscito que consulte al pueblo sobre la reelección presidencial. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Saludamos a los que nos ven a través de Facebook y también a los que nos siguen a través de Centroamérica TV allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Si usted va a salir de su casa en algún momento, puede escuchar el programa a través de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad industrial del país, San Pedro Sula, en el litoral atlántico en la 105.5 en Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, el Atlántico del país, en el centro de Honduras, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central de Honduras en la 93.5 y en la cálida Choluteca en la 90.3. Usted puede seguirnos también a través de Radio Visión Honduras si en algún momento va a salir de su casa. Hoy vamos a abordar diferentes temas. El fin de semana, como ya planteó Samantha, el diálogo. El fin de semana se instala el nuevo Congreso Nacional de la República. Está con nosotros uno de los diputados reelectos por el departamento de Francisco Morazán y por la Alianza de la Oposición, a quien saludo primero a don Harry Dixon. Bienvenido, abogado, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, licenciado Valladares, muy buenos días a todos los invitados, muy buenos días a todos los que nos están viendo, siempre es un placer estar aquí en su programa. Muchas gracias. El sociólogo y representante de la organización Honduras Primero, don Roberto Cáceres, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecidos en nombre del grupo pluralista de reflexión constituido como una voz independiente para ayudar y orientar en la situación crítica que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Don Emilio Soto, sociólogo. Buenos días, analista. Raúl. Me alegra verlo. Gracias, un saludo a los que nos acompañan en esta mesa. También está con nosotros el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el país, don Hugo Maldonado. Don Hugo, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Privilegio saludarlo nosotros, ¿verdad? Es un gusto. Es un gusto, correcto. Muchas gracias, licenciado Raúl. Creo que esta mañana puede ser una mañana de reflexión desde todo punto de vista por los acontecimientos que se pueden suscitar el fin de semana y esperemos de la mejor manera que sea provechoso y sobre todo que podamos aportarle a la solución del conflicto político-social que vive el país. Sí. Gracias. El doctor Omar García, él es consultor internacional en gobernabilidad, democracia y transparencia. Doctor, bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl, y me siento honrado de estar con tan dilecto grupo acá. Y también un saludo al pueblo hondureño que está siguiendo este programa televisivo, asimismo a las personas, como usted anunció, del continente. Me agrada saber de que nuestra prensa, nuestros medios de comunicación, hemos trascendido más allá de lo que son las fronteras
que comúnmente en nuestros tiempos de mozos mirábamos que estaba solo en el aspecto local. Así que le felicito. Antes de entrar en materia, usted platicábamos antes de iniciar este foro que tiene una denuncia que hacer de algo que está ocurriendo en Catacamas, a una, me parece, acción importante que se hace allá y que al parecer están tratando de que desaparezca. ¿Qué ocurre? Sí, yo aprovecho estas cámaras y como he sido invitado para hablar de este tema, que vamos a estar las próximas 2 horas, pero mi corazón ciudadano me impulsa a hacerlo, y entonces yo como ciudadano, hombre que paga sus impuestos y que creo mucho en mi país, en nuestro país como es Honduras, yo quiero hablar al corazón de Catacamas, el municipio más grande de Centroamérica. ¿Desde cuándo Catacamas se ha perdido el espíritu de poder proteger la gente que les está ayudando? ¿Cómo es posible que una oficina gubernamental, como es la DINAF, haya ido a cerrar el proyecto Compartamos Juntos, un lugar donde se recogían niños abandonados con microcefalia, hidrocefalia, niños en estado vegetal, donde recibían amor, acompañamiento, donde nadie se los daba? Y yo quiero hacer ahorita mi voz de protesta y pedirle a todas las personas que puedan ayudar a las fuerzas vivas de Catacamas, no se queden dormidos, por favor reaccionen. ¿Desde cuándo la luz de Catacamas se apaga en estas cosas? No puede ser. Y yo le digo a don Carlos Portillo que no desfallezca, que él tiene que luchar por ese proyecto que lleva años. Nadie atendía a niños microcefálicos, hidrocefálicos, niños que estaban parapléjicos en ese lugar, y él tendió la mano y los estuvo. ¿Cómo es posible que se haga eso? Y yo me siento indignado de que se está haciendo ese tipo de cosas, que más bien esos proyectos hay que apoyarlos. Y a las fuerzas vivas, únanse. El llamado a las autoridades municipales, a las autoridades del Congreso Nacional que están acá, a los que son de Olancho, y también a las autoridades gubernamentales. Y yo les digo, no lo hagan. Ahí estos proyectos son los que se deben de apoyar. Y yo más bien aprovecho este momento para acá, usted como representante de los derechos humanos y las demás personas, por favor ayudemos a estas personas. Carlos Portillo ha sido un hombre que ha dado la vida por estar ayudando a estos niños. Muchos niños han muerto ahí, pero con amor, con dignidad. Y por el hecho de que nacieron con capacidades mentales muy diferentes a nosotros, no podemos abandonarlos. Honduras no se puede estar convirtiendo en una estatua de cosas que no puede sentir y que no puede disentir con respecto a este tipo de cosas. Y le agradezco el tiempo. Y Carlos Portillo, a nombre de mi familia, de Tesla, que me dijo en la mañana, sinceramente, estamos contigo, pues, y espero que se levanten fuerzas de Catacamas y la gente de Olancho también. Pongan los ojos ahí, por favor. No estamos hablando de 5, 10, 18 niños, es más. Y ha habido un proyecto que ha estado ayudándoles ahí. Así que se ha tendido la mano, no la detengamos. Gracias. Bien, doctor Omar García, ojalá se escuche su llamado. Se habla, ayer se clausuró la legislatura del Congreso Nacional. El domingo se eligen las nuevas autoridades del Congreso Nacional. Se menciona como el más fuerte aspirante al actual presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Vamos a ver qué hará la oposición. El Partido Liberal, su presidente Luis Zelaya habló hace un par de días de que el Partido Liberal iba a buscar la presidencia del Congreso Nacional. Vamos a ver qué hacen los diputados de Libre. Eso se instala el fin de semana el nuevo Congreso. Se habla de un nuevo gabinete de gobierno. Mañana la Alianza de la Oposición tiene marchas a nivel nacional. El campeonato de fútbol de los hondureños comenzaría el fin de semana. Pero ayer cuando Marlon Mejía iba a presentar el deporte me decía, depende de qué ocurre el sábado. Dios primero, hayan protestas pacíficas. El otro día que hubo la protesta, que fueron muchas personas, bastantes personas que caminaron desde la Pedagógica hasta la Casa de Gobierno, pues todo iba bien hasta cerca de la Casa Presidencial, donde hubo enfrentamiento entre las personas que manifestaban y la policía. Por cierto, aquí quiero
dar constancia. Yo vi a Gisela Calix, que entrevistó al abogado Harry Dixon, que hoy ha tenido la voluntad de venirnos a acompañar al foro. Y luego a los minutos vi que el abogado estaba bañado en sangre. Son cosas que Dios primero, mañana que haya esta movilización, no vuelvan a pasar. Queremos un país en paz, que salga adelante, que los líderes políticos se pongan de acuerdo para ya superar esta crisis. Voy a iniciar por eso con el abogado Harry Dixon. Abogado, ¿qué nos dice de todos estos acontecimientos que he mencionado y algunas otras cosas que usted considera importante que hoy, junto a usted, estos distinguidos invitados, analicen? Bueno, yo creo que hay una palabra clave aquí que llama crisis. ¿Desde cuándo estamos hablando de crisis política en Honduras? Desde hace muchos años. Hay algunos que se les olvida el 2009, se les olvida que sacaron un presidente a través de las Fuerzas Armadas, se les olvida que quisieron resolver esa crisis a través de unas elecciones en el marco de una represión brutal contra la gente que protestaba contra un golpe de Estado, se les olvida que no fue la solución, que seguimos en crisis, se les olvida que hay alguien que se religió ilegalmente, se les olvida muchas cosas. O sea, hemos estado en crisis hace años y siempre muchos sectores, para tapar las crisis, vienen y acuden al famoso diálogo, que yo no estoy en contra del diálogo, estoy en contra de los diálogos mentirosos, de los diálogos estériles, de los diálogos farsantes que solo buscan tapar la crisis temporalmente para que ésta resurja en tiempo después. Porque el golpe de Estado sigue vigente en Honduras. Usted, licenciado, usted mira a los militares todos los días en la calle, aquí parece que estuviéramos en guerra. Va al supermercado, están los militares, va al banco, están los militares, va a la carretera, están los militares. Y si cualquiera que levante la mano para protestar, pues lo van a golpear o lo van a matar. Entonces, aquí los sectores, de forma muy acomodada, y lo voy a decir así tajantemente, muy acomodada, acuden a esta forma del diálogo, y yo digo, no estoy en contra, pero ¿de cuántos diálogos venimos hablando en los últimos años? No hablaron de diálogo en el 2009 y que dijeron que con el diálogo se iba a resolver todo. No se resolvió. Impusieron las elecciones a fuerza. De ahí vinieron las elecciones del 2013, cuando creíamos que ya habíamos salido de la crisis política, cuando creíamos que la polarización de la sociedad ya había terminado, ya los golpistas y los golpeados ya nos podíamos ver y ya podíamos conversar en reuniones, ya podíamos analizar. Y en vez de estar en la calle, los de la resistencia creamos un partido político para no entrar a ese proceso de estar peleándonos con la policía en la calle. Llegamos al 2013, a las elecciones del 2013. Nos roban las elecciones y aquí nadie dice nada. Aceptamos que nos roban las elecciones y no salimos a la calle, porque no queríamos involucrar nuevamente al pueblo hondureño a una crisis más. Y nos quedamos con ese hueso atragantado. Y el diálogo, y volvieron otra vez los sectores, el diálogo porque Honduras quiere paz. Y que vinieron la comunidad internacional y que las reformas electorales. Yo recuerdo la Unión Europea exigiendo reformas electorales y hay muchos sectores de reformas electorales. Se fue pasando el tiempo, Libre exigiendo en el Congreso reformas electorales, venían las comisiones, venía la Unión Europea, venían otras organizaciones, la sociedad civil, y que las reformas electorales, al final el presidente del Congreso, don Mauricio Oliva Herrera, dijo en una entrevista, cuando le preguntaron, ¿van a haber reformas? Y él muy soberbio dijo, no, no y no. Y aquí nadie protestó por nada. Se dio el tema de la violación a la Constitución de la República, en la cuestión de los artículos pétreos, y aquí nadie dijo nada, ni nadie protestó absolutamente nada. Aquí se vio cómo la institucionalidad fue violentada, eligió una Corte Suprema de Justicia a través del soborno de diputados, y aquí nadie dijo nada. Se vio cómo se negoció el puesto de fiscal general, y aquí nadie dijo nada. Aquí se aprobaron ciudades modelos, que es la venta de la soberanía nacional, violentando también artículos pétreos en cuanto al territorio. Aquí nadie dijo nada. Y nos han robado las elecciones, y no voy a hablar de fraude, porque esto no es ni fraude.
El fraude en materia penal tiene otras características, necesita más talento, más astucia, es encubrir la mentira queriéndola convertir en verdad. No, esto fue un robo a mano armada, un robo a mano armada. Obligaron los de la OEA al señor Matamoros Baxson, presidente del Tribunal Supremo Electoral, a dar los primeros resultados. 5% arriba el ingeniero Salvador Nasralla, 110,000 votos arriba. Y aquí todo el mundo se paralizó. Aquí tradicionalmente los medios de comunicación, hasta que terminaba el conteo. Yo me acuerdo allá en mi pueblo con mi madre, con el radito en la noche, escuchando el conteo de votos en todas las urnas, y hasta que terminaba el conteo. No, aquí todo el mundo se paralizó. Desde el primer conteo todo el mundo se quedó callado. Al día siguiente salió el señor Álvarez de Ingeniería Gerencial en un medio de comunicación, ya estableciendo la nueva estrategia de cómo iba a ser el robo de las elecciones. Ya en la tarde, con los votos rurales, empezó a disminuir la ventaja del ingeniero Salvador Nasralla, y posteriormente se cae el sistema y terminamos perdiendo las elecciones. Y aquí nadie dijo nada. Entonces, hay que entender al pueblo, hombre. Ustedes no saben lo que cuesta armar un partido político, lo que cuesta ganar unas elecciones, lo que es ver un pueblo emocionado porque acaba de ganar las elecciones. Esa felicidad en cada hombre, en cada mujer, en cada joven que ha ganado las elecciones producto de su trabajo de muchos años, y después verla coartada porque alguien no quiere dejar el poder. Y cuando sale a protestar esta ciudadanía, entonces hay que echarle a los militares para que lo asesinen. Ustedes no saben qué es ver a una niña de 19 años que salió con su banderita de libre, con 2 tiros en la cabeza porque un militar se le ocurrió matarla, porque esa es la orden que hay que darles para meterles miedo a los de la Alianza. O sea, ver eso en vivo no es lo mismo que estar haciendo análisis. ¿El día que lo golpearon a usted qué pasó? Ese día había terminado todo, la gente llegó pacíficamente a la marcha. De hecho, yo recuerdo que yo llegué tarde, yo tuve que alcanzar la movilización. La gente iba feliz porque había bastante gente, la gente se ponía alegre. Cuando las movilizaciones son fuertes, de repente empiezan a tirar gas. De repente empieza todo lo que ustedes vieron. Pero aún en el conflicto más intenso no pasó nada. Yo me retiro porque ya de regreso para mi casa, un muchacho se me acerca con su bandera de la Alianza, me va contando que tiene 4 años de no trabajar, que él se va a ir del país, que cree que se va a ir para España porque ya no aguanta la situación. Un militar viene y se le va por detrás, le quita la bandera, otros 2 militares lo agarran al muchacho y se lo llevan detenido. Y yo al ver aquel escenario, y intercedo por ahí y le digo, mire, no se puede llevar a este muchacho a andar una bandera de un partido político, no es delito en Honduras. O no sé si ya cambió. Acabamos de aprobar un nuevo código penal y no vi en ninguno de los artículos que andar una bandera de un partido político que no sea el que está en el gobierno es un delito en Honduras, y que le da la potestad al ejército, que no tiene potestad de detener a nadie, capturar a un ciudadano. Lo primero que me ocurrió, a ese muchacho lo van a desaparecer. Salgo, intercedo por él. Había unos muchachos, unos militares que no me trataron mal, pero después vinieron otros violentamente. El primer golpe detrás de la cabeza. De ahí me agarraron entre todos, dijeron que me iban a llevar detenido. Vinieron las patadas, vinieron los toletazos en la cara, vinieron los insultos, vinieron las patadas. Y yo digo, esta es la Honduras que quiere dialogar. Esta es la Honduras que quiere dialogar. Mandan a estos muchachos que yo no les, honestamente, y lo digo acá, yo no les he hecho culpa a ellos, muchachos. Esos muchachos muchachos de 18 o 20 años que deberían de estar en la universidad, ¿verdad? Convirtiéndose en ingenieros, en arquitectos, en abogados, para que sean beneficio para el desarrollo de este país, pero lo hacen por necesidad de estar ahí. Y a estos muchachos les lavan el cerebro, los convierten en robots, y si les dicen hay que matar, matan. Como han matado a esos 40 ciudadanos en este país, que nadie tampoco ha dicho nada. Aquí el Ministerio Público se ha llamado al silencio. 40 familias enlutadas y aquí nadie dice nada, pero si quiebran un vidrio todo el mundo pone el grito al cielo. Y esas muertes, y esos muchachos, y esas muchachas,
que ya están enterrados, nadie quiere decir nada. O sea, no tienen ningún valor, solamente porque hay que quedar bien con el dictador, porque el dictador es el que da dinero, porque es el dictador el que nos mantiene, porque es el dictador que es el que está fuerte. Yo creo que eso no es justo. Y lo digo así, esos muchachos los mandan a reprimir, los mandan a matar, ¿verdad? Y al final van a ser ellos los que van a ir a los tribunales, porque Juan Orlando Hernández no va a estar con esos muchachos al par ahí cuando los estén enjuiciando. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, yo quiero que me expliquen si en el marco de esta gran crisis, donde todo el mundo se ha llamado al silencio de lo que ha causado esta crisis, porque esta crisis tiene un origen. Esta crisis no la provocó el pueblo que anda en la calle. Esta crisis la provocó aquel que no quiere respetar las leyes en este país, aquel que no quiere respetar la Constitución, aquel que no quiere respetar nada y que a través del poder de las armas se quiere mantener en el poder. Entonces, siempre se sataniza al que protesta, pero nadie, o por lo menos muchos, no quieren satanizar al que provoca la crisis. Yo me acuerdo en horas de la madrugada del 27 de noviembre, cuando nosotros sabíamos que habíamos ganado las elecciones y el presidente del Tribunal Supremo Electoral no quería los resultados. A mí me entrevistaron en vivo en un medio de comunicación y yo dije, no involucren al pueblo en una crisis política más, porque yo sabía que venían muertos, porque recordé lo que pasó en el 2009. Entreguen el poder, de eso se trata la democracia. Si a ustedes le ganaron, entregue el poder. Dentro de 4 años, cambie su propuesta, cambie su estrategia y seguimos en la famosa democracia que hablamos. Pero no quisieron. Lo que hicieron fue robarse las elecciones, mandar a los militares, asesinar a nuestra gente. Y hoy esos sectores que no dijeron nada, que se callaron la boca, hoy dicen, queremos paz. Pero, ¿cuál paz quieren? La paz mentirosa que hemos tenido, donde hay que solo el pueblo pone los muertos. ¿Cuál paz es la que quieren? Yo digo, cuando uno se mete al ladrón, no puede aspirar a vivir en paz. Un ladrón no puede aspirar a vivir en paz. Usted me mira a mí, yo nunca ando con guardaespaldas, porque yo nunca me he robado nada. Porque me siento tranquilo con mi conciencia. Pero aquí hay un montón de ladrones en el gobierno que andan con un montón de militares, con guardaespaldas, con carros blindados, porque saben lo que han hecho. Y entonces es la paz que quieren. Entonces, tal vez nos explican cuál es la paz que quieren, pero una paz mentirosa, yo creo que ya no la soporta más el pueblo hondureño. Antes de pasar a, gracias, don Harry Dixon, con don Roberto Cáceres, poneme el tuit que puso el presidente Zelaya ayer, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, en el Congreso ayer se retiraron a platicar. Al final el presidente Zelaya puso, en la última reunión legislativa, debe ser, junto a diputados Bartolo Fuentes, a Beatriz Valle, planteamos al Mauricio Oliva convocar a mediador internacional sin lograr ningún acuerdo. Las movilizaciones nadie las detiene, puso el expresidente Manuel Zelaya. Esto es luego de que se reunió con el presidente del Congreso, don Mauricio Oliva. Don Roberto Cáceres, usted representante de la organización Honduras Primero, ¿qué piensa de todo esto que está ocurriendo? De lo que relata el diputado Harry Dixon. Y de bueno, muy importante, solamente que creo que el momento que vive el país no está para devalorizar o satanizar el diálogo. Creo que nunca se acaban las oportunidades en materia de tratamiento de los problemas más ingentes de un país, de una sociedad. A mi juicio es muy peligrosa esta actitud de quitarle valor a los espacios que hoy, frente a la crisis, se abren para poder tratar no solamente el problema político, sino también las raíces más profundas de la crisis. El abogado Dixon ha tocado un conjunto de temas, pero en esencia para mí yo le exhortaría a revisar esta posición y a todos los que en esa línea están rechazando esta oportunidad de que los distintos sectores del país se sienten
para tratar de manera profunda el tema de la crisis y su raíz. Los hondureños hemos sido poco afortunados en aprovechar los momentos críticos. Me recuerdo el huracán Mitch. Todo el mundo se pomponeaba el pecho respecto a los factores que ocasionaron, los factores humanos y sociales que ocasionaron el tema. Fuimos incapaces, trabajamos en reconstruir la parte de cementos, puentes, pero reconstruir los problemas que habían originado o facilitado el golpe que nos dio la naturaleza, eso no se trató. Inclusive se llegó a construir de nuevo el Ministerio de Educación en el lecho del río Choluteca. Sí. Hoy no construyamos sobre el lecho del río Choluteca político que tenemos. Ahí circula mucha cosa hedionda en ese río, ¿no? Entonces, yo veo que es muy peligroso todo esto. El manejo de doble lenguaje para mí es fatal. Yo tengo muchos amigos en todos los sectores y me llena de enorme sufrimiento ver cómo está llena todas las redes sociales de vituperios, de acusaciones, muchas veces sin fundamento, generando un clima de odio. Porque una cosa es hablar de la paz y otra trabajar por la paz. Eso es muy diferente. En este momento yo me recuerdo otro caso importantísimo de esta incapacidad, de esta inmadurez, de este infantilismo, de muchas veces de los que tenemos algún papel de dirigencia, de orientación en el país. Por ejemplo, todo el tema de cuando se aprobó el 2010, la ley de visión de país y plan de nación, y se abrieron unos espacios ahí para poder trabajar en la planificación del desarrollo de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. Una ley de Congreso que todos los que trabajamos en planificación deseamos muchos años. Estaba ahí. ¿Qué sucedió? A los espacios de consulta, de planeación, no entraron fuerzas importantes, obreros ni campesinos, porque denunciaron estos espacios como golpistas, ¿verdad? ¿Y qué quedaron ahí? ONGs, algunos cooperantes internacionales, quitándole una fuerza inmensa para poder hacer planteamientos dentro. Esto parece que no tiene nada que ver, pero son ejemplos sustanciales de cómo es importante tomar en peso las situaciones más críticas que hoy vivimos. Es decir, nunca se puede rechazar el diálogo, nunca, porque el otro aspecto del diálogo es la violencia, no hay manera, ¿verdad? Caín y Abel no han dialogado, han dialogado al principio, pero uno terminó matando al otro, ¿verdad? Yo sí creo que lo he visto y lo he sufrido. Yo he visto al abogado Dixon, ahí por donde, a mí me toca pasar ahí por esa parte de Villanueva en dirección hacia allá, ¿verdad? Y mi esposa un día tuvo que, en un arranque de miedo, salir con el carro corriendo, porque ahí es posible que otros aprovechen, ¿verdad? Hay un tremendo problema, en la raíz de los problemas, y es una cosa que ameritaría un foro especial para tratar el tema de la inequidad, el tema de la inequidad social. Nosotros somos un país que tenemos, en los últimos 30 años no se ha movido el tema de la desigualdad. El coeficiente Gini no cambia, o sea, el país crece y el reparto de la riqueza no es equitativo, y se generan pues estas grandes masas de desempleados y todo, ¿verdad? Tremendo frustraciones que después son manejadas hábilmente y la gente se le plantean enemigos. Este es tu enemigo, entonces si lo matas resolviste el problema, como Hitler con los judíos, ¿verdad? Focaliza que ahí tiene su enemigo, el chivo expiatorio. Entonces todo el odio, el resentimiento, la frustración colectiva va contra aquel enemigo para poder resolverlo. Mátalo, ahí te lo objetivizo, este es tu enemigo. Yo sí pienso que hoy estamos necesitando de un deseo profundo de todos los sectores a vivir en paz. Es claro, coincido con el abogado Dixon, de que la paz no es la ausencia de enfrentamiento, no es la ausencia de conflicto, ¿verdad? La paz se construye y el conflicto se asume, ¿verdad?
No hay realidad humana, porque yo tengo que decirlo desde mi posición, soy católico. Yo creo que detrás de toda la realidad hay que verla desde la antropología humana. Hay un problema de pecado humano, y el pecado, es decir, la labilidad del hombre, es la que va generando, bueno, todo lo que vivimos. La historia humana está llena de violencia, desde Caín y Abel. Las sociedades resuelven sus problemas en lo que conocemos. Pero no podemos negar la necesidad del árbitro. Por ejemplo, yo critico muy fuertemente a cuando se quiere desvalorizar totalmente la institucionalidad. El otro día vi un discurso de César Alejandro Narrala y decía, bueno, a partir del 28 de enero no hay nada, no existe nada, ni Congreso, ni nada, ni siquiera pago de impuestos, váyanse. Sin querer hacer un enfrentamiento con esto, que es muy delicado citarlo, pero ¿qué está por detrás de esto? La ruptura, el desconocimiento de la institucionalidad. La institucionalidad que tenemos no es la mejor. Es necesario hacerla más perfectible. Institucionalidad política tiene grandes vacíos, y especialmente para mí, en la raíz de todos los males, la institucionalidad económica y social. Porque en la raíz de todo esto está el problema del derecho que tienen todos los hondureños a tener trabajo, a tener un medio de vida, a vivir en paz, con seguridad. Hoy tenemos que amplia mayoría de la población se les ha ido orillando al punto que solo tienen dos salidas. O se van, la inmigración, ¿verdad? O se meten a las maras, ¿verdad? O se meten a las maras. ¿Por qué no hay empleo? Son cientos y cientos o miles y miles de hondureños que anualmente se incorporan al mercado laboral, tengan títulos o no tengan títulos, no encuentran trabajo. Eso es realmente una cuestión que es urgente tratarla. A mí me gustó mucho, anda circulando en las redes una carta de, supuestamente, no sé si es correcta o no, si eso, del señor Facusé a la empresa privada, a Luis Larazo. Este tipo de temas es crucial, sí. Crucial. Pienso que dentro del tema del diálogo está queriéndose que sea solamente la parte política, que es esencial, porque es la parte que dirige el país, ¿no? Pero hay que tocar temas cruciales dentro de todos los sectores como este. ¿Qué hacemos con el modelo económico que tenemos? ¿Qué hacemos para lograr realmente que si crece el país, este reparto, porque la riqueza es socialmente producida, es el conjunto, aún los que no trabajan contribuyen a la economía, ¿verdad? Bajan el precio de la mano de obra. O sea que estos temas hay que ponerlos también en la agenda, y con el concurso de obreros, campesinos, agricultores. Lo que está hoy, por ejemplo, yo sí cuestiono que se habla de marchas pacíficas, manifestaciones, todo eso está en la Constitución y hay que hacerlo. Y en un Estado democrático hay que permitirlo. Pero yo soy testigo. He estado trabajando en Occidente y los cafetaleros, por ejemplo, están asustados. Si se cae el café, hay una crisis profunda. Yo he escuchado amigos míos, que son de otros partidos políticos, decir que no importa, que hay que parar el aparato productivo nacional, porque los que sufren son los ricos. No es cierto. Usted ve, Honduras recibe una gran cantidad de recursos de la exportación de café. El café, una vez que se cae, no lo puede recoger. Y no está entrando gente, porque en las aduanas a veces no se permite entrar. La gente no quiere venir a cortar. No hay cortadores de café. ¿Quiénes son los que realmente, los más pobres en el área rural, que viven en barrancos, que no tienen acceso realmente a recursos, van durante la corta de café a hacerse de un ingreso para poder comer, un ingreso monetario, ¿verdad? Y se les está negando esa oportunidad. Bien, yo no quiero hacer un discurso de acusaciones y contraacusaciones. A mí me parece que el tema de este foro esencial es diálogo, cómo y para qué. Yo pienso que eso es esencial. Una apología del diálogo, no por el diálogo mismo, sino porque es importante hablar. Si yo me recuso a hablar, estoy negando al otro, estoy matando al otro. Y esto de todos los sectores.
porque he escuchado, tengo muchos amigos que me dicen, oyendo un poco también el discurso del abogado Yari Dixon, dice, bueno, mire, estos son trampas, son mentiras, y todo, pero es importante dialogar. Cuando la gente no dialoga, sale el palo, sale el garrote, sale la violencia. Una cosa para finalizar, dice que quería referirme a esa palabra que creo que hay que darle vuelta, decía el abogado Dixon, que hay un gran silencio. Yo creo que lo que hay es un exceso de palabras, ¿verdad? En las redes y todo, donde la gente no sabe conversar, no sabe dialogar, porque no reconoce la existencia del otro. Es decir, todo el tema electoral, toda esta cuestión que se está hablando, recuerden, estamos hablando muchas veces, algunas partes, en nombre de la totalidad. Y siempre los partidos, por su propia parte, son partidos, son una parte. La totalidad es Honduras, y Honduras es primero, por encima de todas nuestras posiciones políticas, de toda nuestra visión científica, el país es primero. Entonces, antes de hacer un daño, hay que reflexionar, porque el país se le está haciendo un daño enorme. Bien. Gracias. Bien sea Roberto Cáceres. Don Hermilio Soto, ¿qué piensa usted? ¿Qué luces le da a la población previo a los acontecimientos? Bueno, a lo que ha pasado, como bien dijo el abogado Harry Dixon, desde el 2009, no pasaron ni 10 años cuando estamos en otra crisis política y lo que está por venir. Bueno, muy buenos días. Sí, a mí me parece que el país está viviendo los dolores del parto de un proceso de cambio, de transformación, que todavía no logramos aterrizar. Sobre estos dos grandes temas que se han tocado acá, diálogo, Congreso Nacional, efectivamente ayer cerramos una legislatura. Y si nosotros le damos una mirada rápida a estos 4 años de esta legislatura, nos vamos a encontrar que según el monitoreo y la medición de desempeño que hacen algunas instituciones como Democracia Sin Frontera y el POSDE, reportan que ninguno de los diputados de esta legislatura alcanzó el 60%, que apenas 3 alcanzaron el 50%. Que 15 de ellos tienen 0%, o sea que no se les conoció la voz en el Congreso Nacional, y que apenas 23 alcanzaron un promedio de 23 iniciativas y mociones en el Congreso Nacional. Entonces tenemos un Congreso Nacional realmente que no está a la altura de lo que requiere el país. Y esto, digamos que son como una visión cuantitativa de lo que es el desempeño de estos diputados, que les pagamos un sueldo que realmente ni siquiera se ganaron el sueldo que nosotros pagamos con los impuestos. Si nos vamos un poco más a lo cualitativo, a mí me parece que hay elementos importantes. Por ejemplo, necesitamos adecentar el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es una olla de corrupción, realmente, ¿no? Aquí en estos foros, aquí se ha dicho cómo se negocian, cómo reciben dinero, etcétera. Entonces creo que hay que adecentar ese poder del Estado. No sé cómo lo podemos hacer. Hay que mejorar su desempeño realmente. Ese Congreso Nacional debería tener un centro de investigación y estudios legislativos altamente calificado, ahí para que haga investigación, para que asesore a los diputados, para que genere propuestas, para que interprete la problemática, las aspiraciones y las necesidades de la ciudadanía. Pero realmente es un Congreso Nacional empírico, realmente ahí no hay calidad realmente, ¿no? Los diputados, como son la representación popular, bueno, lo importante es que tengan el respaldo de la gente, pero deberían de tener asesores, personas que los asesoren. Y a veces ahí se nombran asesores que son activistas políticos. Debe ser gente que ayude a que estos diputados tengan un mejor desempeño. Yo creo que hay que superar esa gestión legislativa
que se caracteriza por ser clientelar y asistencialista, de andar regalando pequeñas cosas a la gente para que la gente me dé el voto los próximos 4 años. Me parece que eso no sirve. Debemos auditar el presupuesto del Congreso Nacional. Ese presupuesto del Congreso Nacional es un arca abierta. Nadie sabe, a nadie le rinden cuenta. Realmente los organismos contralores del Estado no hacen nada por eso. También debemos de fiscalizar el patrimonio de los diputados, porque los diputados, y es malo generalizar, aquí quiero aclarar eso, pero la gran mayoría van a robar al Congreso Nacional. Ahí tenemos diputados judicializados y una fuente de robo, de corrupción, son este asunto de los subsidios. Debe fiscalizarse el patrimonio de los diputados al momento que son electos. De igual forma debe fiscalizarse el patrimonio de los diputados al momento que salen. Fíjense que cuando uno visita los municipios, la gente de a pie le dice a uno, mire, ese diputado llegó ahí electo con una cosita así, ¿no? Y está saliendo y es dueño de tales cosas. El que roba cree que nadie sabe, pero toda la gente sabe que roba, ¿no? Realmente es una situación lamentable. Ayer se aprobó el presupuesto general de la República, mientras unos estaban silbando, otros estaban levantando la mano y nadie supo lo que ahí se aprobó. Entonces en el Congreso tenemos diputados que tienen un estilo como muy individual. Debemos de pasar de una gestión individual a una gestión de colectivos parlamentarios, de colectivos partidarios realmente. Y hay que decir que aquí la oposición no ha logrado generar rupturas. Yo he tenido expectativas y platico con la ciudadanía tiene expectativas de que la oposición gestione, que haga una gestión parlamentaria, una gestión legislativa diferente a la que hacen los partidos tradicionales. Por ejemplo, qué interesante sería que la oposición se organizara de tal forma que consultara con la ciudadanía, que construyera iniciativas con la ciudadanía, que las discutiera con la ciudadanía. Sería más importante que la oposición se propusiera llevar una iniciativa al año y que salieran 4 iniciativas, pero iniciativas discutidas con la ciudadanía, ¿verdad? Consultadas con la ciudadanía, que al momento que el diputado llega al Congreso y le niegan la palabra, no sacar el pito, sino que llevar la gente, que se movilice y que apoye esas acciones. Ahí estaríamos hablando de un esfuerzo de construcción de ciudadanía realmente distinto, pero la oposición se ha quedado corta. Una idea que decíamos en algún momento en pláticas con amigos, una estrategia de 60-40, 60% del tiempo, los recursos y las energías consultando con la gente, acompañando a la gente, construyendo con la gente, y 40% en el hemiciclo legislativo. O organizarse de tal forma que los suplentes van a ir en procesos de consulta y acompañamiento de la ciudadanía y los propietarios van. Pero tratar de hacer algo distinto, pero no vemos que eso sea distinto. Por ejemplo, en la reforma electoral yo no veo diferencias entre la oposición y el partido de gobierno, porque ambos su planteamiento era el control de las instituciones electorales. Entonces, esa no es la reforma que necesita la democracia hondureña, esa es la reforma que necesitan los partidos políticos. Y aquí hay que decir que yo creo que quien tiene el planteamiento más avanzado sobre la reforma electoral es precisamente Luis Zelaya, ¿no? El Partido Liberal, que dice que salgan los partidos políticos. Y la oposición no se desmarca, no genera rupturas, critica que la Corte Suprema de Justicia esté controlada por los partidos tradicionales, pero negocia para constituir el Tribunal Superior de Cuentas o la política limpia, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda, ahí tenemos un desafío. La ciudadanía espera más, exige más de los diputados. Sobre el diálogo, pues yo creo que efectivamente estamos ya estableciendo los primeros contactos. A veces, ¿verdad? Se hace
el diálogo para evitar la guerra, otras veces se hace la guerra para terminar dialogando. Y yo creo que ahorita están los primeros acercamientos. Desde parte del gobierno yo creo que no hay una convicción de diálogo, porque el diálogo se puede ir por convicción, por vocación democrática, pero el gobernante en estos 4 años no ha querido dialogar. Hoy lo hace porque lo obligan las circunstancias. Y la verdad es que para cualquiera negarse al diálogo queda muy mal ante la ciudadanía. Ahora, en este momento, es decir, frente a un gobierno que se ha mantenido ahí por la vía de la fuerza, nosotros esperaríamos que después de estas movilizaciones que hay, que sin duda están convocadas como movilizaciones pacíficas, y el hecho que se conviertan en actos violentos no es responsabilidad de la gente que está en la calle, sino que es responsabilidad de la política represiva del gobierno a través del ejército y la policía. Yo no tengo muchas expectativas sobre el diálogo previo al 27. Creo que después de la medición de fuerzas que se va a dar esta próxima semana, vamos a estar entrando a un escenario de diálogo que todavía no se sabe y que se va a llevar quizás una primera semana para definir ese mediador, para definir el tema, los tiempos, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final soy optimista porque tenemos una ciudadanía que está en la calle, que está inconforme, ¿verdad? Estaría sumamente preocupado si miraría una ciudadanía cruzada de brazos, ¿verdad? Dando concesiones por una gobernabilidad que no beneficia a nadie, porque no es este tipo de gobernabilidad la que necesita la sociedad hondureña. Gracias, licenciado. Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, ¿cuántos muertos hay, abogado Jari? Hay 40 muertos. Ayer tuve oficiales de la policía también. Hay un policía muerto, varios con lesiones graves, 2 policías muertos. Don Hugo Maldonado, usted es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el país. Mañana hay movilizaciones. Rogamos a Dios que sean movilizaciones pacíficas, que hondureños, ni policías ni manifestantes, se enfrenten para que no haya derramamiento de sangre. ¿Qué le dice usted a los hondureños? Precisamente lo último. El derecho a la manifestación es un derecho constitucional. Hemos estado en todos los conflictos sociales que ha habido en el país. En el 2009, para querer restaurar al presidente Manuel Zelaya Rosales, nosotros anduvimos en el norte 2 años y medio acompañando al Frente de Resistencia Nacional. Las represiones que se daban en aquel momento oportuno era similar a lo que se está viendo hoy. Similar. Teníamos constituido en el norte del país, nosotros como organismo de derechos humanos, inclusive un equipo de abogados que los desprendíamos a las diferentes postas policiales y a los tribunales de la República para poner en libertad a aquellos y aquellas que de una u otra forma eran apresados en el movimiento de aquella masa humana cuando había movilización permanente de la resistencia. Posteriormente no se logró la restauración del presidente Zelaya a terminar sus 6 meses. Estuvimos ahí, estuvimos participando directamente en el proceso de la cuarta urna para transformar los artículos pétreos. Eso lo teníamos muy claro y que se continuara desde la transformación de los artículos constitucionales para un nuevo proceso que se venía dando en el país. Sí, ya era vicepresidente del Comité de Derechos Humanos y teníamos una articulación permanente de los muertos. Nadie habló de aquellos muertos y todavía están en la impunidad desde el 2009. Pero tampoco habían manifestaciones de otra naturaleza que ahora se está viendo en el presente. La confrontación entre los cuerpos de seguridad del Estado y los manifestantes de hoy, he escuchado, como he escuchado detenidamente esta mañana al diputado Dixon, a quien lo felicito porque ayer fue a retirar su
Ayer fue, ¿verdad? Ayer Fue a retirar su constancia del Tribunal Supremo Electoral, que lo acredita como un diputado reelecto por la voluntad de los pobladores del departamento de Francisco Morazán. Y qué bueno que el resto de sus compañeros acudieron a ese Tribunal Supremo Electoral, bueno o malo, a retirar sus constancias. Hoy lo hará, creo, otros partidos políticos y así sucesivamente. Nosotros creemos desde todo punto de vista que la confrontación seguirá siendo confrontación entre los diversos sectores del país, entre los que están protestando por la circunstancia del supuesto fraude o de la situación de estar en contra de la situación de la reelección. Pero aún así los partidos políticos se fueron a su contienda interna, hablando inclusive para elegir a sus autoridades, etcétera, aún con la persona, sabiendo que en el otro partido estaba la persona que se iba a reelegir o que estaba siendo candidato para una reelección. Nos fuimos al proceso electoral general, bien o mal, hemos estado, o más mal que bien, hemos estado sometidos a una situación electoral dirigida desde los mismos partidos políticos. Ahí estaba el representante de los partidos políticos. Lamentablemente nunca hemos tenido confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Yo fui en determinado momento presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cortés en determinado periodo por ahí y me pude dar cuenta de las situaciones cómo se dan al interior del Tribunal Electoral Departamentales y el Tribunal Supremo Electoral. Eso de que se vaya la luz y que aparezca, eso no es nuevo en el país, todos los conocemos. El problema es que aquí yo sí creo que la oposición política como que no ha logrado articular esfuerzos como lo que como lo que planteó en este momento en el tuit que acabamos de leer en el canal del señor Luis Zelaya, que por lo menos yo sí creo que si construimos un diálogo con propuestas concretas, dirigidas por quien lo dirija, pero que no debemos desarticularnos, que el diálogo nos va a llevar a cualquier encuentro para beneficio del país. Si usted no nos dice, doctor Rivera, lo que está pasando en Catacamas, el resto de la sociedad no se da cuenta. Es una denuncia que nos interesa a nosotros como organismo de derechos humanos y lo vamos a acompañar en esa gesta positiva, porque creemos que instituciones del Estado deben de haber alrededor de todo el país para cubrir las necesidades de las sociedades. Yo no creo que es confrontando la masa política como vamos a resolver los problemas del país. No creo que ninguno de los políticos sufre las debacles que sufre la sociedad hondureña cuando tenemos el tipo de manifestaciones. Se paró el país 3 días y medio y quien ha sufrido más la situación de la economía, la situación de lo que se dio en estos 3 días pasados, es la misma sociedad, el pueblo es el que está sufriendo la debacle. Porque el político no tiene sus problemas económicos, pero más el hondureño, el 64% de la sociedad hondureña que sale a ver qué consigue en el día para llevar algo que comer, ese sí sufre, porque no está llevando nada que comer. La obrera y el obrero que no trabajó esos días está sintiendo la economía familiar minorizada. ¿Por qué? Porque el patrono no le pagó los 3 días que no fue a trabajar. Y yo perdí 2 días, me dijo un obrero, y me quitaron el 7º día. Con un día de trabajo que no trabaje me quitan 2 días, porque me quita el día que no trabajo y el 7º día. Nosotros entendemos la problemática social que hay en el país, sabemos la impunidad que hay en el país. No nos preocupa solo los 40 muertos que dice el abogado Dixon.
nos preocupa toda la violencia y criminalidad que hay en el país. Ayer descuartizaron a una muchacha de 20 años de edad, una supuesta mara contraria, y la desmembraron y se la fueron a tirar en territorio de la mara contraria. Eso nos está preocupando. La situación que nos va a generar, la situación de las marchas y las protestas, lo que hemos visto, los saqueos, la destrucción de la propiedad privada y pública también. Esta situación no nos va a dejar nada concreto para el beneficio del país. Claramente está. Nosotros hemos hecho nuestros informes y hemos informado a la comunidad internacional. Recientemente me convoca cierto sector de la comunidad internacional, como vemos el panorama. Pero aquí el único camino que nos queda, hermanos, y quien no lo quiera aceptar, me extraña, porque aquí el único es hablando, es como nos podemos entender. Totalmente de acuerdo, ya sea quien lo dirija o un mediador internacional para buscar reformas electorales. Eso es urgentísimo. Desaparecer ese Tribunal Supremo Electoral es urgentísimo para la necesidad y la vida democrática del país. Pero creemos nosotros que estar tampoco exponiendo la vida, la seguridad de las personas es responsabilidad de nosotros también. ¿Por qué? Porque de una u otra forma perdemos el control de aquellos. He escuchado inclusive al ingeniero Narrala afirmar las infiltraciones que hay al interior de las marchas y que son estos los que han provocado los disturbios que hemos visto. Bueno, debo decir que nosotros en el norte del país, para controlar las marchas en el 2009, nosotros teníamos un comité de seguridad, un comité de vigilancia, y quien no estaba, y en 2, 3 oportunidades pudimos no capturar, sino que apresar a la persona que no era del movimiento y lo entregábamos a la autoridad competente, porque creo que lo que sucedió el fin de semana pasado, yo no lo puedo aplaudir, pues. No puedo aplaudir lo que se generan entre la violencia que hay entre las partes. El CODE está en contra de la violencia. Y si le apostamos a la gobernabilidad y si le apostamos al diálogo. Creo que desde el punto de vista del Comité de Derechos Humanos, si no coincidimos con otros, pero por lo menos en este momento oportuno, el país no lo podemos seguir incendiando. Gracias al presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Doctor Omar García, he escuchado a los panelistas y visualizando lo que ocurre en el país. ¿Cuál es su pensar? Bueno, muchas gracias. Los estudios que recientes, el año pasado, en toda Latinoamérica, nos están dando unos indicadores muy interesantes. Uno de ellos es que casi toda la mayoría de los países latinoamericanos ha ido retrocediendo en el lado izquierdo y dándose a la parte de derecha, que así se llama, si lo queremos ubicar en ese sentido, para que la gente lo considere. Otro elemento bien interesante es que los promedios de democracia o de derechos cívicos logrados en estos últimos 22 años, porque se ha estado midiendo en 95 o 2017, nos dice de que lo que antes era el promedio bajo, hoy es lo alto en cuanto a crecimiento democrático en las naciones en lo que va a Latinoamérica. Eso quiere decir un bajón tremendo y que la gente lo está viviendo. Es muy interesante el caso de la estructura hondureña porque nuestro país está hecho de una forma que dista de la norma latinoamericana. Mientras en Latinoamérica los crecimientos de 1% del PIB reducen 0.94 de la pobreza en esos países, en Honduras no sucede igual. Sucede algo alarmante. Solo se reduce 0.63, o sea que hay una diferencia bien grande. Entonces, cada vez que nosotros estamos como hondureños, nuestro país se anuncia que ha crecido en el PIB, ese 1% no es igual al de Latinoamérica.
Por otro lado, también ha habido un crecimiento económico y eso es, a la gente le gusta, quiere estar bien. Y eso nos lleva a que se están viviendo crisis muy interesantes a lo ancho y largo de los dos océanos en toda América y han habido crisis de orden como las que estamos viendo. La credibilidad en organismos representativos de la institucionalidad, la cultura y la sociedad ha entrado también en un rezago muy interesante. Casi todos los países están menospreciando, y en ese estudio es muy interesante, ¿verdad? En el caso de Honduras, hay una cuestión, casi un 78% confía en la iglesia, ¿verdad? Un 40% en las Fuerzas Armadas, un 23% confía poco o nada en la policía. Quiero aclarar, ese estudio se hizo en agosto, ¿verdad? En agosto. Terminó y se cubrió todo lo que es el mapa latinoamericano. En la oficina electoral, pues un 18%. Y en los partidos políticos, la gente confía un 4 o 5%. O sea, y eso va de la mano con casi la norma que está sucediendo en todo lo que es Latinoamérica. Acá tenemos que estar observando que los partidos políticos no se están convirtiendo en aquel depositadero para poder hacer lo que se llama la gobernabilidad. Los partidos políticos han entrado, lamentablemente, y eso se ve en ciertos países, que han caído en trampas de no hacer crecer, por ejemplo, la clase media. Se efectúa de estos estudios últimos, estos 22 años, en el caso de Ecuador y Bolivia, donde la clase media sí creció. Pero en los demás países latinoamericanos, todo lo contrario, la clase media pasó al lado de la pobreza. Y la riqueza, si podemos, acá mi colega panelista mencionó el coeficiente de Gini, ¿verdad? Que es un coeficiente que nos ayuda y que el pueblo hondureño pueda entender, es aquella medición donde un pequeño grupo de personas tiene tantos ingresos como casi el total de toda la población. Estamos hablando de riqueza absoluta en ese sentido, y donde en Honduras también están disminuyendo los ricos, pero se está dando algo que para hacerlo más sencillo. Lamentablemente... En Honduras están disminuyendo los ricos. Sí, pero se están volviendo más ricos. Sí. Sí. Lo que hay más concentración de... Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Porque lo que hay en Honduras es que hay más pobres, y hay menos ricos, más ricos. Y esa es una bomba de tiempo que al final va a desestabilizar cualquier sociedad. Y la propuesta de democracia debe de cuidarse en función de lo que corresponde a los actores. En este caso, pues son los partidos políticos que se crean para representar a la ciudadanía en esa parte de lo que es la asunción del poder. Pero se está descuidando. Fíjese que yo anoté varias cosas acá. Por ejemplo, con mucha sorpresa logramos ver que la mayoría de los diputados, alcaldes y personas que están aspirando a ser ejecutivos, a estar en el poder ejecutivo, vía ministerial o también por la vía electoral a ser presidentes, no pasan por estudios de oficinas especializadas en defensa y seguridad, como sucede en los países desarrollados, por ejemplo. Entonces, en el Congreso Nacional hemos visto hasta personas que han quedado diputadas que no saben ni siquiera cuántos kilómetros tiene el país que representa. Eso es sumamente lamentable, ¿verdad? Eso dice mucho acerca de eso. Usted lo vio y está debidamente archivado cuando un diputado propuso que los mapas hondureños tuviesen nombres todas las islas, y un diputado del actual gobierno, por cuestión partidista, dijo no, déjenlo así, dejando varios islotes e islas en esos mapas que van a circular en el sistema educativo sin nombre, específicamente en el Golfo de Fonseca, donde hace falta mucha política pública, estatal y hasta estratégica para adecentar soberanía total, íntegra, reconocida por todos los países que están en ese Golfo de Fonseca, por poner algo así. Y creo que el problema que radica en este instante es el diálogo, se da, pero es algo que le hace falta a Honduras. Honduras debe transitar en una figura que quedó anulada,
y esas figuras son el plebiscito y el referéndum. Ese es el verdadero poder del pueblo. Lo que pasa es que notamos, al hacer el estudio, y están siguiendo la misma línea también, los demás países en Latinoamérica, que los partidos políticos, no importa dónde se ubiquen políticamente, si son de izquierda, de derecha o de centro, le temen al plebiscito y al referéndum, porque esa es la verdadera forma de poder del pueblo. Cuando el mejor ejemplo que podemos ver de plebiscito, pues fue el de Chile, cuando miramos a un general Pinochet muy fuerte, que se sentía con que ya la iba a ganar, pero el plebiscito de que si continuaba o no, pues ganó y dijo no, y tuvo que retrotraerse, y por eso vemos a un Chile que hoy es, por todo, es referente en desarrollo económico, desarrollo social, porque es cierto, se saneó la economía, pero ahí se respetan mucho esas dos figuras. Lo que encontramos en Centroamérica y propiamente en Honduras es que le tiene pavor la clase política y las clases de poder de esta nación a esas dos figuras. Y usted puede verlo como alrededor está totalmente anulada, es una situación ambivalente y no permite que la gente pueda tomar decisiones. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, se ha mencionado aquí a un caballero como lo que es el señor Luis Zelaya. Él ha planteado en su nota que usted nos presentó que debería de que vayamos a un plebiscito con respecto a la reelección. Y ahí estamos más que seguros por los estudios que tenemos y al estar viendo las propuestas del partido de gobierno y la oposición, que en su mayoría es el partido que usted representa, señor Dixon, están muy de acuerdo a la figura de la reelección. Generacionalmente y el tiempo que corresponda, pues parece que al pueblo de ahorita, al votante de ahorita, la figura de la reelección no la logran entender en toda su dimensión. La figura de la reelección no debe ser algo que debe de dar temor a nadie, pero sí la forma en que se hace. Porque si lo que vamos a hacer es perder más derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos democráticos, es obvio que entonces esto va a traer consecuencias nefastas para las siguientes generaciones. En el caso de su servidor, soy un hondureño, tengo 53 años, 21 años viví en régimen militar, el resto en todo esto que se llama democracia, y quiero decirlo con el perdón de las personas que están acá, y mi formación referente, lamentablemente estos 30 años han sido perdidos en función de la democracia. Esto no ha ayudado mucho, lo que ha hecho es que ha creado más pobres. Esta democracia es una fábrica de multiplicación de pobres. La democracia no es para eso, es para que las naciones puedan crecer, es para que puedan tener un objetivo común y un bien común. Cuando yo miro en el Congreso Nacional de Latinoamérica, se está dando lo mismo. Ha habido un ascenso de grupos económicos para poder establecer representantes y que puedan presentar, puedan anular, puedan letanear leyes que van contra sus intereses económicos. Y cuando eso sucede, entonces lo que tenemos es un status quo, pero eso debe de ponernos a todos a pensar. Por ejemplo, el actual señor presidente Hernández, cuando él tomó posesión y que finaliza este 26 de noviembre, hay 1 millón de hondureños más. Cada 4 años la población hondureña está creciendo 1 millón de personas más. Entonces pensemos, ¿cuántos hospitales más han habido? ¿Cuántas escuelas más han habido? ¿Cuántos kilómetros de carretera más se han hecho? Hemos sacado del ostracismo a varios municipios que son fronterizos. La principal trinchera de todo Estado debe de ser los municipios fronterizos. Son los que demuestran lo que es la presencia del Estado. Cuando este diálogo fracase, que espero que no sea, pero siempre hay que analizarlo, pues entonces habrá convulsión y los principales afectados van a ser dadores de estas personas. No va a ser Valle de Sula, no va a ser Distrito Central, serán los municipios
fronterizos donde está la ausencia del Estado. Cada vez que el Estado no tiene presencia en los municipios, y eso lo vimos, por ejemplo, en Colombia, al hacer el estudio sobre el sí y el no del perdón con respecto a esta reconciliación que hubo de las FARC y el gobierno, ¿verdad? Y notamos eso, la ausencia del Estado hizo de que el no se mantuviera ahí, en vez de decir vamos al sí a una, que se le diera toda esa carretera abierta a las FARC. En el caso de Honduras, pues entonces lo que hemos visto más bien, como ha sucedido en Mesoamérica, es que se le ha estado dando preponderancia a la presencia del crimen organizado, y en donde el crimen organizado se ha autoimpuesto como Estado. Fíjese que hay municipios donde la presencia de estas personas o los carteles han traído centros de salud, de cuidado de niños, ellos sostienen a los maestros, ellos dictan las políticas acerca de lo que es los precios, por ejemplo, de consumo local, ellos son los que cuidan las calles, ellos los que le dan la seguridad, o sea, los papeles que da el Estado. Eso también podemos ver lo que se ha trasladado en cierta medida a ciertos municipios, en especial de la zona atlántica y en la zona occidental, pero también no nos engañemos, en la parte sur, también el cartel de Sinaloa está muy activo. Usted ha hablado acá de cuestiones referente a las tribus urbanas, porque yo creo que debemos de ir cambiando. Hay que ver problemas del siglo XXI. Esto de las maras excede más allá lo que es grupos criminales. Estos son tribus urbanas que mantienen una forma muy especial. El Salvador está viviendo su tercera generación ya vemos abuelos tatuados, sin cabello, rapados y que hablan todo raro en El Salvador. Tengo una amiga que trabaja en la Secretaría de Seguridad y me informa acerca de eso. Sí se está dando una situación bien interesante y usted puede ver en estas luchas y en estos controles de calles que existen en el Valle de Sula y el Distrito Central, hay personas que tienen más confianza en la estabilidad o tranquilidad que pueden otorgar estos grupos a la presencia de lo que es la policía y también los militares. Entonces, esto que estoy planteando no es algo que es único de Honduras, sino que está participando, está sucediendo en varios países de Latinoamérica. ¿A qué quiero llevarlos? A que estamos en una crisis para lo que se llama democracias fallidas. Entonces, la democracia simplemente es una situación de que pensamos que es de ir a elegir a alguien, sí, hay algo de eso, pero es un compromiso muy interesante. ¿Qué pasa cuando la pobreza aumenta? Las oportunidades son menores y usted puede ver, y aquí se ha mencionado, la migración que tenemos. Siglo XXI se va a caracterizar los primeros 50 años por migraciones forzadas de múltiples latitudes y altitudes y culturas, y una nación que no está preparada para ello va a ser muy afectada. El caso de la respuesta norteamericana a su fluidez migratoria ilegal es lo que estamos viendo, vamos a seguir viendo más eso va a crear mayor desestabilidad en los gobiernos cuyas personas se están yendo, y en Europa igual. En el caso de Honduras, se requiere de poder tener mejor atención a esto. Fíjese que yo acepté la oportunidad de su invitación porque en Latinoamérica hay algo bien interesante. Los problemas políticos se están discutiendo en un 70%, bastante en espacio de pantalla, de televisión, y un 20% en las redes. No nos equivoquemos, pensamos que las redes son las formas. Va a ir creciendo, lo sé, pero en lo que va en los próximos 10 años será la televisión. No digo que no va a crecer el tuiteo, no digo que va a crecer el Facebook, pero acá dejo en la mesa que la población hondureña tiene un plus de juventud. Esta gente mayoritaria, ya son mayores de 16 años, ahí los vamos a ubicar, ¿verdad? Y son gentemente hiperconectada, constantemente están con sus celulares, atienden convocatorias sociales, tienen una sensibilidad muy interesante. No es como el actual presidente, que es generación X.
y muchos de los que estamos acá somos generación X. La generación X tiene un valor cultural generacional y se llama, yo puedo hacer cualquier cosa si me dejas hacerlo. Ese es un fin literario en todos los estudios. Si usted lo deja hacer, él va a seguir haciendo, ¿verdad? Es un principio básico de generación X. Los milenios no, los milenios tienen esas cuestiones de un trato, no hay problema, pueden hablar con este hombre de 53 años, pero bajo criterio de lo que es respeto mutuo. También pueden estar con alguien menor. Ellos tienen ese cuidado, no les gusta la pobreza, les encanta la franqueza, no les gusta que le engañen. ¿Y qué quiere decir? Que hay un caldo muy interesante. Si en Honduras hay un grupo de jóvenes bastante desempleados, que el único camino que tienen es la oferta criminalística o emigrar, y no tienen salidas para quedarse, a pesar de que este país es altamente maravilloso, es envidiable y es codiciable, sus fuentes de agua, aquí hay 7 culturas, aquí usted puede ir manejar una hora y va a otro lado. Este país tiene los 3 ejes estratégicos que se llaman 3 puntos, donde convergen 3 naciones. Eso lo puede convertir en el dueño del comercio en Centroamérica. Si tan solo hubiese cabezones que pensaran en eso, eso lo vieron después de la independencia. Esos 3 puntos son Belice, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Salvador y El Salvador, Honduras, Nicaragua. Eso da una ventaja extremadamente, y por eso creo que es importante que aquí se tenga mucho cuidado con las famosas sedes. De una forma extraña, las sedes van a quedar precisamente en esos puntos. Entonces eso anularía la ventaja estratégica de Honduras, y ahí es donde tendríamos que considerar ese elemento, y lo digo por conocimiento de mi formación en defensa y seguridad. Creo que uno debe tener cuidado con respecto a eso. Por último, ¿verdad?, está esta generación que todos los días ve videos de violencia. Todos los días está jugando cómo matar gente y utilizar un AK-47, un M16, cómo poder tomarse ciertas cosas. Eso es lo que pasa. Cuando usted tiene personas que están desocupadas y usted le da todo eso, ellos se acuestan y se levantan con eso, y como algunos chavalos y chavalas, como les quieren llamar, quieren demostrar que pueden, pues hacen cosas increíbles. Bueno, usted los mira y ve que toman videos en abismo y haciendo cosas que yo no las haría, pero quieren demostrar que ante los demás que sí pueden hacer. Y usted no puede negar en este sentido, y agradezco que haya tomado este tema, y a ustedes también les queda la carga generacional. Estos muchachos serían capaces de hacer cualquier cosa con tal de ganar 5 minutos de fama. Y ahí tiene que ver la cuestión de quiénes están dirigiendo esto. Según estudios que nosotros tenemos, las capacidades policiales y militares son excedidas ante una movilización en masa desbocada. Hay mucho pobre alrededor del Distrito Central. Creo que ese documento que ustedes han mencionado acá, que menciona el señor Fito Facusé, el cual fue leído por nuestra oficina y de una forma bien desmembrada, tiene mucha razón. Demasiados pobres alrededor de esta zona provocará situaciones inmanejables y que después nadie va a poder controlarlas. Y no creo yo que el actual liderazgo de las 2 posiciones antagonistas, tanto las personas que están en el gobierno como las que están en oposición, tengan suficiente capacidad para controlar eso. Les animo a ustedes que están en el poder y a los que quieren abusar del poder, busquen la historia de 1995 en Jamaica. En Jamaica hubo una situación muy parecida a lo que está acá. Grupos criminales y también pandilleros, asusados por partidos, tuvo que intervenir el ejército, y ahí hubo una situación muy interesante. Lo que pasa es que las cosas no llegan hasta acá donde nosotros. Así que definitivamente no me extraña lo que aquí se ha dado, pero dejo esto. El diálogo siempre es mejor ante una confrontación armada. Va a suceder lo que va a suceder. Siempre viejos que se conocen van a asusar a jóvenes que no se conocen a que se maten, porque esos viejos que sí se conocen no quieren confrontarse. Eso es todo. Sí, les voy a dar 2 minutos a cada uno para sus conclusiones finales. Abogado Harry Dixon. Bueno, pensé que iba a haber más tiempo, pero como éramos tantos invitados, ¿verdad? Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes y gracias por la invitación. Hay una frase que se ha vuelto trillada, pero que siempre está vigente, que dice: entre los hombres como entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. Ya es el famoso presidente mexicano Benito Juárez. Aquí encontré una ausencia de analizar
las consecuencias, las causas de la crisis hoy en día. Hoy solo se fueron en la mayoría de los expositores, a excepción del doctor García, que sí hizo un panorama bastante interesante del por qué tenemos crisis, del por qué la gente quiere ganar dentro de sus partidos políticos, por qué quieren cambiar el orden de las cosas. Y muy interesante porque es cierto, la gente ya no quiere a un partido nacional que está haciendo mal las cosas, que nos tiene sumido en la pobreza, que hay más violencia, que hay más corrupción, que hay más impunidad, que se roban las elecciones, que violenta la Constitución. Y aquí el resto de los participantes, más que todo, se fueron a las consecuencias, ¿verdad? A lo que produce el no ver estos factores que habló el doctor García, y se fueron más a responsabilizar a una oposición que no ha estado en el poder, a una oposición que quiere cambiar las cosas, a una oposición que en otro programa explicaremos el por qué en el Congreso no se dan las cosas que pidió el doctor Herminio Pineda, ¿verdad? Y que muchas veces se desconoce inclusive cómo funciona un Congreso Nacional, ¿verdad? Vi una calificación ahí de Democracia Sin Fronteras de los diputados más productivos y menos productivos. Tengo autoridad para decirlo porque creo que yo quedé entre los 10 o 15 más productivos. Pero esa medición no refleja la realidad de un Congreso Nacional porque se desconoce a lo interno cómo se maneja un Congreso Nacional. Entonces dicen, el más productivo es el que presenta más papeles ahí en el Congreso, y al final ninguno de esos papeles se convirtieron en ley, y al final ninguna de esas leyes fueron producidas. Entonces yo me río porque dice, mire, aquel presentó como 30,000 proyectos de ley, no le aprobaron ninguno, pero ya Democracia Sin Fronteras lo puso como el más productivo, ¿verdad? Pero a veces el desconocimiento, se desconoce también el por qué la oposición no logró más cosas en el Congreso, cuando vimos como un partido liberal que estaba en oposición dijo desde el primer día, yo quiero la gobernabilidad y mejor me sumo al partido de gobierno y dejemos al Partido Nacional que haga y deshaga con el país lo que quiere. Pero no hay tiempo para explicar tantas cosas. Yo sí les pido